Mamá, ¿ya no nos van a encontrar?, preguntó el niño, y su voz era apenas un susurro que el viento del cañón amenazaba con robarse. Ella no sabía que la respuesta a esa pregunta no estaba en esconderse mejor, sino en el hombre moribundo que la tormenta estaba a punto de traer a su puerta. Hola, mi querido amigo, soy Pedro Fernández, y hoy te contaré una historia sobre las fronteras que de verdad importan, no las que dividen la tierra, sino las que dividen el corazón de las personas. Antes de sumergirnos en el polvo y los secretos de la sierra, te invito a suscribirte a nuestro canal y a decirme en los comentarios qué significa para ti la palabra familia. Tu apoio nos permite seguir tejiendo estas historias. Ahora sí, viajemos juntos. El año de 1884 no se medía en meses, sino en sequías. En las entrañas de la Sierra Madre Occidental, donde Chihuahua se besa con Sonora, el mundo era un lienzo de ocres y silencios. Only la vida se aferraba a las rocas como el musgo más terco. Para Xochitl, la vida no era más que eso, un acto de terquedad. Su hogar era una herida en la piedra, una cueva que el tiempo y el agua habían escarbado en la pared de un cañón sin nombre. La entrada, oculta tras una cortina de enredaderas secas, era la boca de una bestia dormida que la protegía y la devoraba a la vez. Adentro, olía a tierra húmeda, a hierbas secas colgadas en manojos romero, Damiana, gobernadora, y al humo terco de una fogata que nunca ardía con fuerza, por miedo a que su aliento de vida fuera una señal de muerte para los ojos equivocados. Xochitl se movía en ese espacio con la economía de una criatura acostumbrada a la penumbra. A sus 26 años, sus ojos ya tenían la profundidad de una anciana. El miedo le había robado el color de las mejillas, pero no la fiereza de su mirada cuando ésta se posaba en su hijo, Mateo. 6 años de vida que solo conocían el eco del cañón como compañero de juegos. Era un niño de ojos grandes y movimientos sigilosos, que había aprendido a jugar sin hacer ruido, a reír hacia adentro. Su única posesión era un pedazo de madera tallado con la forma de un venado, un regalo torpe que su padre le había hecho antes de que los hombres de don Damián Alcázar se lo llevaran para siempre. Esa tarde, el sol era una brasa que caía sobre la tierra. Mateo estaba sentado en la entrada de la cueva, pasando sus deditos por el caparazón de un escarabajo joya, una mancha de verde iridiscente en un mundo monocromático. Mamá, susurro, sin apartar la vista del insecto, porque el cielo se puso amarillo. Xochitl se acercó, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. El aire se había vuelto denso, pesado. En el horizonte, una pared de polvo avanzaba, devorando el azul del cielo. Una tormenta de arena, es el viento, mi amor, dijo. Y su voz era tranquila, una manta para el miedo de su hijo. El desierto se está sacudiendo el polvo de encima. Ven. Adentro, lo guió al interior justo cuando el primer rugido del viento golpeaba el cañón. El mundo exterior desapareció tras un velo de arena furiosa. Para otros, la tormenta era una maldición, pero para Xochitl era una bendición extraña. El viento borraba sus huellas, limpiaba su rastro, les regalaba un día más de invisibilidad, un día más de supervivencia, pero en su corazón una pregunta dolía como una espina. ¿Esto era vivir o era solo una forma más lenta de morir, de convertirse en un fantasma antes de tiempo? Había noches en las que se despertaba con el corazón galopando, creyendo escuchar los cascos de los caballos, el grito de su esposo. Se abrazaba a Mateo, respirando el aroma de su cabello,
y se preguntaba cuánto tiempo más podría mantenerlo a salvo en esta jaula de piedra. La tormenta duró horas. Cuando el viento finalmente se calmó, un silencio неестественное se apoderó del cañón. Era el silencio que sigue a la fiebre, el agotamiento del mundo. Voy por agua, dijo Xochitl, tomando 2 cántaros de barro. No te alejes de la entrada. El paisaje había cambiado. Nuevas dunas de arena se amontonaban contra las rocas y el aire estaba limpio, fresco. Mientras caminaba hacia el pequeño ojo de agua que solo ella conocía, Mateo, desde la boca de la cueva, vio algo, una mancha oscura sobre la arena rojiza, algo que no estaba allí antes. La curiosidad de un niño es un río que no se puede detener. Con la agilidad silenciosa que la vida le había enseñado, bajó por las rocas. La mancha era un hombre, estaba boca abajo, medio sepultado por la arena. Llevaba ropa que alguna vez fue de cuero, ahora hecha jirones. Su largo cabello negro estaba revuelto y pegado a su rostro con sangre seca. Mateo se detuvo a unos pasos. No sentía miedo, solo una extraña solemnidad. Vio la pluma de halcón enredada en su cabello y la empuñadura de un cuchillo que asomaba por su cinturón. Pero sobre todo, vio la quietud de una piedra o de un animal muerto. Mamá, su llamado fue un hilo de voz. Xochitl escuchó la urgencia en ese susurro y el corazón se le detuvo. Dejó caer los cántaros y corrió, el miedo helándole la sangre. Al ver la escena, se congeló. Un Apache lo supo al instante, un guerrero, y estaba herido o muerto. Su primer instinto fue tomar a Mateo y correr, esconderse, desaparecer. Un hombre así solo traía problemas. O era perseguido o era un perseguidor. En su mundo no había diferencia. Ambos caminos terminaban en sangre. Se acercó con una cautela infinita, se arrodilló a su lado, sin tocarlo, y escuchó. Por un momento no oyó nada más que el latido de su propio corazón en los oídos. Pero entonces lo percibió, un levísimo, casi imperceptible, silbido de aire escapando de sus labios agrietados. Estaba vivo, y en ese instante, el universo de Xochitl, su frágil equilibrio de miedo y supervivencia, se hizo añicos. El hombre que la tormenta le había traído no era solo un moribundo, era una decisión que ella no había pedido, una que pondría a prueba los límites de su compasión y la enfrentaría al fantasma de su propio pasado. El miedo era un veneno, y Xochitl lo conocía bien. Le gritaba que huyera, que tomara a Mateo y se hundiera más en la sierra, que dejara al hombre a merced de los coyotes y los zopilotes. Su mente era un torbellino de historias contadas en voz baja junto al fuego, historias de rancherías quemadas, de gritos en la noche. Había visto los ojos llenos de odio de ambos lados, el de los soldados y el de los apaches. Sabía que ser atrapada en medio era una sentencia de muerte. Pero entonces sus ojos de curandera vieron más allá del guerrero. Vieron la herida fea y profunda en su costado. Una línea oscura de donde la vida se escapaba en un pulso lento. Vieron la fiebre que ya empezaba a vidriar su mirada inconsciente. Y cuando volteó a ver a Mateo, que observaba la escena con una solemnidad que partía el alma, entendió. Dejar morir a este hombre era permitir que el mundo de don Damián ganara una vez más. Era aceptar que una vida no valía nada. Ayúdame, Mateo, dijo en voz baja, y la decisión endureció su voz. Tenemos que meterlo, arrastrarlo. Fue una batalla. El cuerpo del hombre era un peso muerto, un ancla de músculo y hueso que se resistía a moverse. Xochitl yalaba, sus pies descalzos, hundiéndose en la arena, los músculos de su espalda quemando con el esfuerzo. Mateo empujaba desde los pies, con toda la fuerza que sus 6 años le permitían, su pequeño rostro lleno de una determinación feroz.
juntos, centímetro a centímetro. Lo llevaron a través de la boca de la cueva, introduciendo el peligro en el corazón de su único santuario, dentro, a la luz temblorosa de una lámpara de sebo. El trabajo de Xochitl comenzó. El miedo se disolvió, reemplazado por la concentración de la sanadora. Con un trozo de tela limpia y agua del manantial, lavó la sangre y el polvo de las heridas. Había un corte profundo en el costado y varias contusiones que le habían amoratado la piel cobriza. Su cuerpo era un mapa de cicatrices viejas, historias de batallas pasadas que Xochitl no quería leer. «Tráeme la gobernadora», le susurró a Mateo. Y el niño, sin dudarlo, fue al rincón donde las hierbas secas colgaban como cortinas y tomó el manojo correcto. Xochitl machacó las hojas en su molcajete de piedra, liberando el olor agudo y medicinal de la planta. Hizo un emplasto y lo aplicó con cuidado sobre la herida principal para detener la infección. Luego, molió un trozo de raíz de osha, un tesoro que su abuela le había enseñado a encontrar en las alturas, y preparó una infusión amarga para combatir la fiebre que devoraba al hombre desde adentro. Con la punta de una cuchara de madera, le abrió los labios resecos y vertió el líquido oscuro en su garganta, obligándolo a tragar. Trabajó durante horas, una danza silenciosa entre ella y la muerte. Mateo se quedó a su lado, sus ojos grandes nunca apartándose de la escena. No veía a un enemigo, veía a su madre haciendo lo que siempre hacía, remendar lo que estaba roto. La noche cayó y envolvió el cañón en un manto de tinta. Afuera, los grillos cantaban su canción eterna. Adentro, solo el crepitar bajo del fuego y la respiración trabajosa del hombre rompían el silencio. Xochitl, agotada, finalmente se sentó, vigilando. Fue en la hora más oscura, cuando el sueño amenazaba con vencerla, que él despertó. No fue un despertar suave, fue una explosión de violencia. Sus ojos se abrieron de golpe y no había en ellos gratitud ni confusión, solo el instinto acorralado de un animal salvaje. En un movimiento increíblemente rápido para un hombre tan herido, se lanzó hacia ella. Su mano, dura como una garra de piedra, se cerró alrededor de su brazo. El dolor fue agudo, paralizante. Xochitl ahogó un grito. El pánico, frío y afilado, le subió por la garganta, pero lo contuvo. Se quedó inmóvil, mirándolo a los ojos. Eran pozos de furia y dolor. Vio su cuerpo tensarse, listo para acabar con ella. «Si quisiera matar», dijo ella, y su voz no tembló. «Ya lo habría hecho, o te habría dejado morir allá afuera». Las palabras parecieron atravesar la neblina de su fiebre. Su agarre no aflojó, pero una duda parpadeó en su mirada. Sus ojos se movieron rápidamente, escaneando la cueva, evaluando la amenaza. Vio las hierbas, los ungüentos, el fuego. Vio que no estaba atado, y entonces la vio a ella, una mujer sola, sin arma, cuya única defensa era la calma en su mirada. Pero no fue eso lo que lo detuvo, fue el movimiento a su lado. Mateo, que se había despertado con el ruido, se había puesto de pie. No lloraba, no gritaba, sostenía un pequeño cuenco de barro con ambas manos. Con pasitos lentos, se acercó al hombre que tenía a su madre prisionera. «Tienes sed», dijo el niño, y su vocecita fue clara y pura en la tensión asfixiante. «Toma agua». El guerrero se congeló. Su mirada bajó del rostro de Xochitl al del niño. Vio el cuenco ofrecido sin miedo. Vio la honestidad absoluta en los ojos de Mateo. El instinto asesino que lo había consumido chocó contra un muro de inocencia tan puro que lo dejó sin aliento.
lentamente, como si el gesto le costara un esfuerzo sobrehumano. Su mano soltó el brazo de Xochitl. Miró al niño durante un largo rato. La furia en sus ojos se resquebrajó, y por debajo, Xochitl pudo ver algo mucho más profundo y terrible, un dolor tan antiguo como las piedras del cañón. Él no estaba viendo a Mateo, estaba viendo a otro niño, un fantasma en su memoria. Con mano temblorosa, Itzae tomó el cuenco. El barro frío tembló contra sus dedos calientes por la fiebre. Se lo llevó a los labios y bebió el agua como si fuera su primera y última bebida. Cuando bajó el cuenco, la hostilidad se había ido. Lo que quedaba era un agotamiento infinito y una desconfianza tan profunda como el cañón mismo. Volvió a recostarse, sus ojos nunca apartándose de ellos. Vigilando, Xochitl se frotó el brazo, donde ya se formaba un moretón. No dijo nada, simplemente tomó un paño, lo humedeció en agua fresca y se lo colocó en la frente ardiente del hombre. Esta vez, él no se resistió. El pacto silencioso de la curación había sido aceptado. En la cueva, el aire seguía cargado de una tensión palpable, pero ya no era la tensión de la violencia, sino la de lo desconocido. Eran tres extraños, un guerrero roto, una curandera fugitiva y un niño silencioso. Tres notas sueltas de una canción que aún no existía, unidas por la raíz de una hierba y una gota de sangre. Los siguientes días se tejieron con hilos de silencio y desconfianza. El tiempo en la cueva se medía en gestos, no en palabras. El amanecer llegaba cuando Xochitl avivaba el fuego. El mediodía, cuando le ofrecía a Itzae un cuenco con caldo de hierbas y conejo. El anochecer, cuando Mateo se acurrucaba a su lado y el hombre al otro lado del fuego se convertía en una silueta tallada en sombras y recuerdos. Itzae sanaba con la velocidad asombrosa de un cuerpo acostumbrado a la herida y la recuperación. La fiebre cedió y con ella la vulnerabilidad fue reemplazada por una quietud depredadora, la de un lobo que descansa pero nunca duerme. Sus ojos seguían cada movimiento de Xochitl, no con la hostilidad del primer día, sino con una intensidad analítica, fría. Estudiaba cómo ella molía las hierbas, cómo le hablaba en susurros a su hijo, cómo su mirada siempre se desviaba hacia la entrada de la cueva al menor sonido. Veía en ella a una criatura tan acorralada como él. La comunicación era un puente roto, se limitaba a lo esencial. Agua, decía él, con su voz ronca por el desuso. Él se la daba. Cam, decía ella, y él comía, pero solo después de verla a ella y al niño probar el primer bocado. Era una danza de recelo, un reconocimiento tácito de que, aunque compartían el mismo aire, vivían en mundos separados por un abismo de sangre y memoria. El único que cruzaba ese abismo sin miedo era Mateo. Para él, el hombre no era un apache, no era un enemigo. Era una presencia nueva y fascinante. Una mañana se acercó a Itzae con su venado de madera y se lo puso en la mano. Itzae miró el objeto tosco, luego al niño. No dio nada, pero sus dedos, largos y calosos, recorrieron la madera con una extraña delicadeza. Ese pequeño gesto fue la primera grieta en el muro de hielo que lo rodeaba. La conexión, sin embargo, no nacería de la inocencia, sino del dolor. Fue una tarde, mientras Xochitl cambiaba el emplasto de su costado. La herida principal estaba sanando bien, pero al limpiar la piel, sus dedos rozaron otra cicatriz, una más vieja. Era una marca extraña, no de cuchillo ni de flecha, tenía la forma de un ala estilizada, casi como la de un ave de presa, grabada a fuego en su piel. ¿Qué es esto?, preguntó ella, más por instinto de curandera que por curiosidad. Itzae se tensó, y por un momento Xochitl pensó que había cruzado una línea. Él apartó la mirada, sus ojos fijos en la pared de la cueva, como si pudiera ver a través de ella, hacia un pasado ardiente, la marca del hombre que se cree Dios,
dijo él, y las palabras salieron como piedras, el que toma la tierra y el agua, y deja solo cenizas. Xochitl se quedó quieta, su mano todavía cerca de la cicatriz. Algo en su tono, una mezcla de rabia helada y dolor puro, le resultó familiar. Habla del fuego, continuó Itzae. Su voz vaya, casi un gruñido, de hombres a caballo que no son soldados, llevan su propio estandarte, un halcón de plata que brilla bajo el sol. Un escalofrío recorrió la espalda de Xochitl, tan frío que le robó el aliento. Un halcón de plata, la imagen estalló en su mente, no como un recuerdo, sino como una herida que nunca había cerrado. Vio el rostro sonriente de su esposo, Elías. Volviendo del campo, vio el polvo levantándose en el camino, vio los caballos, el brillo metálico en la silla del líder, y vio los ojos de Elías, llenos de confusión, justo antes de que el disparo apagara su luz para siempre. Todo por negarse a ceder su pequeño rancho, el que tenía el único pozo decente en leguas a la redonda. Sintió que el aire le faltaba, el molcajete se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo de piedra, el sonido como un disparo en el silencio de la cueva. Itzae se giró bruscamente hacia ella, alertado por el ruido. La vio pálida, con los ojos desorbitados por el horror. Alcázar, susurró ella, y el nombre salió de sus labios como un veneno. El mismo nombre que había gritado en sus pesadillas durante 2 años. Don Damián Alcázar. Al oír el nombre, la máscara de frialdad de Itzae se hizo añicos, se incorporó, ignorando el dolor punzante en su costado. Sus ojos se clavaron en los de ella, y por primera vez no había recelo, solo una conmoción absoluta. Tú, comenzó él, su voz incrédula. ¿Conoces ese nombre? Él la solo pudo asentir, una lágrima solitaria abriéndose paso por el polvo de su mejilla. Él mató a mi esposo, nos quitó todo, por eso vivimos aquí, escondidos. Itzae la miró, y en ese instante dejó de ver a una mujer mexicana, a una extraña. Vio el mismo dolor que llevaba él grabado en el alma. Vio a una igual. Él quemó mi campamento, dijo Itzae, y ahora su voz estaba llena de una pena profunda y resonante. Masacró a mi gente, a mi mujer, a mi hijillo, todo por el manantial que mi pueblo ha protegido desde el principio de los tiempos. El lugar donde el agua nace, el silencio que cayó después, fue diferente. Ya no era un silencio de desconfianza, sino de comunión. El aire en la cueva se volvió denso, pesado, con el peso de sus fantasmas compartidos. El mismo hombre, el mismo halcón de plata, había destrozado sus 2 mundos. No eran un apache y una mestiza, eran los supervivientes del mismo monstruo. Itzae se quedó mirándola un largo rato. Luego, su mirada bajó hasta el venado de madera que Mateo había dejado a su lado. Con un movimiento lento y deliberado, sacó su cuchillo. Xochitl se tensó por un segundo, un eco del viejo miedo, pero él no la miró. Le dio la espalda y, a la luz del fuego, comenzó a trabajar en la pequeña figura. No dio nada, no hacía falta. Con la punta de su cuchillo, con una precisión que hablaba de años de práctica, comenzó a tallar detalles finos en el venado, unos ojos vigilantes, la curva de los músculos en las patas, una cornamenta orgullosa. Estaba tomando algo roto y tosco, y con su propia herramienta de guerra, lo estaba haciendo hermoso, lo estaba haciendo más fuerte. Xochitl lo observó, y el nudo de miedo que había vivido en su estómago durante 2 años comenzó a aflojarse. No estaban solos. El dolor que los había aislado del mundo ahora los había unido en su corazón. Eran 2 cicatrices que, juntas, empezaban a contar la misma historia. Y en esa historia compartida, por primera vez, había algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. El descubrimiento no trajo paz, sino un nuevo tipo de urgencia. El fantasma de don Damián Alcázar
ahora habitaba la cueva con ellos, un tercer ocupante silencioso y terrible. Pero con ese fantasma, algo más había nacido, un propósito compartido. La supervivencia ya no era un acto solitario de esconderse, sino un esfuerzo conjunto por permanecer invisibles. Y en el arte de la invisibilidad, Itzae era un maestro. Su presencia transformó su existencia, la vida en la cueva. Antes regida por el miedo pasivo de Xochitl, ahora seguía el ritmo de la sabiduría activa de Itzae. Él, que había sido el paciente, se convirtió en el guardián. El humo es un grito en el silencio, le dijo una mañana, mientras ella alimentaba el fuego. Le mostró una pila de madera seca y nudosa que había recogido. La madera de mezquite arde sin hablar. La tuya cuenta historias a cualquiera que sepa leer el cielo. Le enseñó a caminar de nuevo. Pisas como una mujer de pueblo, observó, sin malicia, mientras la veía volver del manantial. Tus pies dejan una historia en la tierra. Camina sobre la roca, donde el suelo no tiene memoria. La instruyó en el arte del silencio, en cómo el sonido de una piedra suelta podía viajar por leguas en el aire quieto del cañón. Xochitl, la sanadora, se convirtió en estudiante. Absorbía cada lección con una seriedad que nacía de la comprensión de que sus viejos métodos solo habían sido un aplazamiento de lo inevitable. Mateo, a su lado, lo imitaba todo. Aprendía a moverse como una sombra. Sus juegos infantiles, transformados en lecciones de supervivencia, mirando a Itzae con una admiración que empezaba a parecerse al amor de un hijo. Una semana después de la revelación, la esperanza que había comenzado a brotar entre ellos fue puesta a prueba. El sol de la tarde se derramaba sobre las rocas cuando el oído de Itzae, afinado por una vida de caza y guerra, captó lo que para Xochitl no era más que el murmullo del viento. Se puso rígido. Su mano fue instintivamente al mango de su cuchillo. ¿Qué pasa?, susurró ella, contagiada de su tensión. Caballos, respondió él en voz baja. Varios. Vienen por el lecho del arroyo. El pánico, ese viejo y conocido visitante, golpeó a Xochitl con la fuerza de una bofetada. Su primer impulso fue el de siempre: agarrar a Mateo y correr a la parte más profunda y oscura de la cueva, hacerse pequeña, dejar de respirar. Pero Itzae no se escondió. Se movió con una agilidad felina hacia una grieta en la pared del cañón que servía como atalaya. Se apoyó contra la roca, su mano en el costado, recordándole que aún no estaba completo, que su fuerza no era la de antes. Xochitl contuvo el aliento y lo siguió con la mirada. Desde su posición vio lo que él veía: 4 jinetes. No eran soldados, eran hombres toscos, con rifles cruzados en sus espaldas y una arrogancia cruel en su postura. Y en el cuero labrado de sus sillas de montar, el sol arrancaba un brillo inconfundible. El halcón de plata de don Damián Alcázar, la sombra había llegado. Nos han encontrado, gimió Xochitl, atrayendo a Mateo contra su cuerpo. No todavía, replicó Itzae, sus ojos entrecerrados, calculando. Están siguiendo un rastro viejo, el tuyo. Los hombres se detuvieron justo debajo de ellos, tan cerca que podía oír el crujido del cuero y el resoplido de los caballos. El líder, un hombre con una cicatriz que le partía la ceja, escupió en el suelo. Aquí se pierde el rastro, dijo con fastidio. La mujerzuela y su bastardo deben haberse desvanecido en el aire, o están en uno de estos agujeros, respondió otro, mirando con desprecio hacia las paredes del cañón. Podríamos pasar una semana buscando. El corazón de Xochitl latía tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. Sabía que si empezaban a registrar las cuevas, todo habría terminado. Pero Itzae no iba a permitir que la suerte decidiera su destino. El plan que se formó en su mente no era de guerra, sino de engaño. La protección no siempre requería de un filo, a veces solo de astucia, deslizándose hacia atrás desde la grieta.
le hizo una seña a Xóchitl para que permaneciera en silencio absoluto. Luego, moviéndose sin hacer un solo ruido, salió por una abertura trasera de la cueva que él mismo había descubierto. Un pasaje estrecho que llevaba a una cornisa superior. Xóchitl y Mateo, acurrucados en la oscuridad, solo podían esperar y escuchar. Los minutos se estiraron como una tortura. Oían las voces de los hombres, cada vez más cerca. Uno de ellos gritó, «Maren, hola arriba». El silencio que siguió fue absoluto. Xóchitl cerró los ojos, preparándose para el sonido de un disparo. Pero en su lugar, escuchó al líder maldecir, «No es nada, solo un coyote. Vamos, perdemos el tiempo aquí». El patrón dijo que revisáramos el paso del norte. «Vámonos». El sonido de los cascos se reanudó, esta vez oleándose. El ruido se hizo más y más débil hasta que solo quedó el latido ensordecedor de su propio pulso en los oídos de Xóchitl. Pasó un largo rato antes de que Itzae volviera a deslizarse dentro de la cueva. Estaba pálido por el esfuerzo y el sudor perlaba su frente. En su mano llevaba una rama de ocotillo larga y delgada. Xóchitl lo miró, sin comprender. «Un coyote no deja huellas como las de un hombre», explicó él, recuperando el aliento. «Pero las huellas de un hombre que se dirige a un despeñadero inútil hacen que un hombre perezoso se dé la vuelta». Había usado la rama para dibujar un rastro falso y visible en un banco de arena, un camino que llevaba a un callejón sin salida. Lejos de su refugio, había arriesgado su vida, no para luchar, sino para mentirle al viento. Xóchitl se acercó a él. Su mano temblorosa se levantó y por primera vez lo tocó por elección propia, colocando un paño húmedo en su frente. Sus miradas se encontraron sobre la cabeza de Mateo. En los ojos de Itzae, ella ya no vio a un guerrero salvaje, sino la sabiduría profunda de la tierra misma. Y en los ojos de ella, él vio una fortaleza que no se doblegaba, la de una madre que anclaría un nuevo mundo si fuera necesario. La sombra del halcón había pasado sobre ellos, pero en lugar de oscuridad había dejado una certeza. Juntos, tenían una oportunidad, juntos. Eran más que dos supervivientes asustados, eran el principio de una familia forjada en el peligro, cuya mayor arma no era un cuchillo, sino la unión de sus sabidurías. El peligro, una vez pasado, dejó tras de sí un silencio diferente. Ya no era el silencio tenso de la desconfianza, sino uno de espacio y posibilidad, como la tierra quieta después de una lluvia torrencial. Los días dejaron de ser una cuenta atrás hacia la siguiente catástrofe y comenzaron a hilarse en una rutina. Una frágil y preciosa imitación de la vida normal. El cambio más profundo se manifestó en Mateo, el niño que había vivido envuelto en el manto protector del miedo de su madre. Encontró en Itzae un nuevo mapa del mundo. La sombra del halcón había pasado, y en su lugar había amanecido el tiempo del lobo sabio. Itzae, movido por un instinto que creía enterrado junto a su hijo, comenzó a enseñarle. No eran lecciones formales, sino hilos de conocimiento tejidos en el día a día. Por las noches, lo sacaba de la cueva, y bajo el manto infinito de estrellas del desierto, le enseñaba a leer el cielo. Las estrellas no son adornos. Mateo, le decía, su voz un murmullo grave, son un mapa, un reloj y una promesa. Esa de allá, y señalaba con su dedo, la que nunca se mueve, es la estrella del norte. Si alguna vez te pierdes, ella te mostrará el camino a casa. Mateo, sentado sobre sus hombros, miraba hacia arriba con una fascinación que le iluminaba el rostro. Para él, las estrellas habían pasado de ser simples luces a convertirse en guardianas silenciosas. Onamigas le enseñó el lenguaje del viento y el canto de los pájaros. Escucha, le susurraba durante sus caminatas para recoger plantas. Oyes a ese chipe, canta tranquilo. Significa que no hay peligro cerca.
Pero si la codorniz grita, es que ha visto una serpiente. La naturaleza siempre te avisará. Si aprendes a escucharla, Xóchitl los observaba desde la distancia. Su corazón era un nudo de emociones tan complejas que a menudo tenía que apartar la vista. Veía a su hijo, su pequeño fantasma silencioso, florecer bajo la guía del hombre. Lo oía reír. Una risa abierta y sonora que el cañón no había escuchado en años, mientras Itzae le enseñaba a seguir el rastro de un lagarto en la arena. Cada una de esas risas era un bálsamo y una punzada. Un bálsamo porque borraba años de miedo acumulado, una punzada porque le recordaba a Elías, al padre que Mateo apenas recordaba, a la vida que les habían robado. Y debajo de todo eso, una nueva emoción crecía, una que no se atrevía a nombrar, un profundo y tembloroso afecto por ese guerrero herido que estaba reconstruyendo el mundo de su hijo. Para Itzae, el niño era una medicina inesperada. Cada pregunta curiosa de Mateo, cada pequeña mano que buscaba la suya para trepar una roca, era una puntada que cerraba la herida abierta en su alma. Vio en Mateo la sombra de su propio hijo perdido, y al principio el dolor fue tan agudo que le cortaba la respiración. Pero con el tiempo, el fantasma de su hijo no traía solo pena, sino también el recuerdo del amor que sentía. Enseñar a Mateo no era reemplazar lo perdido, era honrarlo. Era un acto de creación en un mundo que solo le había enseñado a destruir. Una tarde, el acto de construcción se volvió literal. Itzae se sentó frente a Mateo y le entregó un trozo de madera de álamo, suave y pálida. Luego, le ofreció su propio cuchillo, pero por el lado del mango, un hombre debe saber crear su propio camino, le dijo con seriedad, y a veces, el camino empieza en un trozo de madera. Bajo la mirada atónita de Xóchitl, Itzae guió las manitas de Mateo, enseñándole cómo la hoja debía morder la madera, no con fuerza, sino con respeto. Le enseñó a seguir la veta, a sentir el alma del árbol, el cuchillo, que había sido una herramienta de guerra y supervivencia, se convirtió en un pincel. El miedo inicial de Xóchitl, al ver el filo tan cerca de su hijo, se disolvió al ver la paciencia infinita en los ojos de Itzae. La confianza que estaba depositando en Mateo era un regalo más grande que cualquier lección. Era el regalo de la responsabilidad. Esa noche, cuando la luna plateaba las crestas del cañón, la quietud en la cueva era completa. Mateo dormía profundamente, con la mejilla apoyada en su trozo de madera a medio tallar, que ya empezaba a tener la forma de un pájaro. Xóchitl avivó el fuego, las llamas danzando en sus ojos húmedos. Hacía mucho que no lo oía reír así, dijo ella al silencio, sin mirarlo directamente. Itzae, que estaba afilando una punta de flecha, detuvo su trabajo, miró la figura dormida del niño, y una suavidad inmensa borró la dureza de su rostro. Su risa es buena medicina, respondió él. Sus miradas finalmente se encontraron a través del fuego danzante. En ese instante no hubo palabras para lo que se transmitieron. Fue un reconocimiento silencioso de todo lo perdido, pero también de lo que estaban, milagrosamente, encontrando. No eran solo un guerrero, una curandera y un niño. Eran un maestro y un alumno, un protector y una sanadora, un hombre que estaba aprendiendo a ser padre de nuevo, una mujer que estaba aprendiendo a esperar el amanecer sin miedo, y un niño que, por fin, estaba aprendiendo a ser simplemente un niño. La familia no era algo que habían perdido, era algo que, en ese preciso momento, en esa cueva escondida del mundo, estaban construyendo. A 100 leguas de la cueva, en el corazón fértil del valle, el mundo era otro. Allí no reinaba la piedra desnuda, sino la voluntad de un solo hombre, grabada a fuego sobre la tierra. La hacienda de don Damián Alcázar
no era una casa, era una fortaleza. Muros altos de adobe blanqueado, techos de teja roja traída de España, y un orden tan perfecto que parecía desafiar a la naturaleza misma. Cada árbol estaba podado en un ángulo preciso, cada camino de grava estaba barrido, cada peón se movía con el temor silencioso de quien sabe que vive bajo la mirada de un Dios implacable. Dentro del despacho principal, el aire era fresco y olía a cuero viejo, tabaco cubano y cera de abeja pulida. Don Damián no era el bárbaro que sus enemigos imaginaban. Era un hombre de 40 y tantos años, de manos finas y cuidadas, vestido con un lino impecable. En ese momento, observaba un mapa extendido sobre su escritorio de caoba, un vasto lienzo que representaba sus dominios. Con una pluma de plata, trazaba líneas, corregía fronteras, domaba el desierto con tinta y papel. Para él, esto no era avaricia, era un deber, era la sagrada misión de imponer el orden sobre el caos, la razón sobre la barbarie. El desierto, los apaches, los mestizos sin ley, todo era parte de la misma naturaleza salvaje. Una enfermedad que él había sido llamado a curar con hierro y fuego si era necesario. Cada hectárea que limpiaba, cada pozo que aseguraba, era una victoria para la civilización. Una jaula, sí, pero una jaula dorada y segura para proteger a la humanidad de sí misma. La puerta se abrió y entró Vargas. El capataz de la cicatriz en la ceja se quitó el sombrero, revelando el cuero cabelludo sudoroso. Su presencia tosca y polvorienta parecía una ofensa en la pulcritud del despacho. Señor, dijo, manteniendo la vista en el suelo. Mis hombres regresaron del cañón del Buitre. No hay nada. El rastro se desvaneció. Don Damián no levantó la vista del mapa. Se desvaneció. Vargas o sus hombres son incapaces de seguir las huellas de una simple curandera y su crío es un terreno difícil, señor, y hay rumores. Esta vez, Damián levantó la vista. Sus ojos, de un gris pálido y frío, se clavaron en el capataz. Rumores. Los vaqueros de la zona hablan de un fantasma, dijo Vargas, tragando saliva. Un guerrero apache. Dicen que se mueve sin hacer ruido, que el desierto lo esconde. Creen que es él quien protege a la mujer. Una sonrisa delgada, casi imperceptible, se dibujó en los labios de don Damián. Se levantó y caminó hacia el gran ventanal de herrería que miraba hacia sus tierras perfectamente ordenadas. El concepto no lo asustaba, lo fascinaba. Una simple mujer fugitiva era una molestia, una pieza fuera de lugar en su gran diseño. Pero un fantasma, un símbolo de la resistencia indómita que él creía haber erradicado. Eso era un desafío. Eso era una afrenta personal a su filosofía. No existen los fantasmas. Vargas dijo suavemente, su voz tan calma que resultaba más amenazante que un grito. Solo existen hombres que se niegan a aceptar el nuevo mundo. Son reliquias de un tiempo salvaje. Y las reliquias pertenecen a las tumbas o a los museos. Se giró, y la frialdad en su mirada se había convertido en una llama helada de obsesión. Esta mujer y su hijo ya no importan, son solo el cebo. Lo que quiero es a ese último eco de la barbarie. Quiero al hombre que se cree invisible. Para don Damián, la cacería había cambiado. Ya no se trataba de asegurar un pedazo de tierra, se trataba de erradicar una idea, la idea de que algo o alguien podía vivir libremente fuera de su control, más allá de los barrotes de su jaula de progreso. Este guerrero anónimo era la última palabra de un poema salvaje que él estaba decidido a borrar de la historia. Volvió a su escritorio y tomó una pequeña figura de plata maciza de un cajón. Era un halcón en picada, exquisitamente detallado. Lo colocó sobre el mapa, justo encima de la región inexplorada de los cañones. Doble las patrullas, ordenó,
Quiero a sus mejores rastreadores en esas montañas. No me importa el costo, no me importa el tiempo que tome. Encontrémoslo, Vargas asintió, aliviado de tener una orden clara. Y cuando lo encontremos, señor, don Damián lo miró, y su sonrisa se ensanchó, vacía de cualquier calor. Cuando lo encuentren, no quiero que lo maten, quiero que me lo traigan, vivo. Quiero que vea, antes del fin, la belleza de la jaula que tanto se ha esforzado en rechazar. Vargas salió del despacho, dejando a don Damián solo con sus mapas y su obsesión. El terrateniente se quedó de pie, contemplando el pequeño halcón de plata que brillaba sobre el papel, una miniatura de su propia voluntad, lista para caer sobre la última sombra que se atrevía a desafiar su dominio. La amenaza ya no era una patrulla lejana, ahora tenía un nombre, un rostro y una filosofía que no se detendría ante nada para probar que solo hay una forma de vivir. La suya, el paso de las estaciones en el cañón, era sutil, se anunciaba en el color del cielo al atardecer, en el sabor del agua del manantial, en el tipo de flores silvestres que Mateo le traía a su madre. Habían encontrado un ritmo, una paz precaria pero real. Sin embargo, en las últimas semanas, Itzae se había vuelto inquieto. Un cambio casi imperceptible se había apoderado de él. Una tensión en sus hombros que no estaba allí antes. Pasaba más tiempo fuera de la cueva, no enseñando a Mateo, sino apostado en las alturas, leyendo el paisaje con una concentración feroz. Sus ojos no buscaban venados o conejos, buscaban señales y las encontraba. El aire ha cambiado, le dijo a Xochitl una noche. Mientras el aroma del estofado llenaba su pequeño refugio, ella lo miró, interrogante. El juego se ha ido de las laderas bajas, continuó él, su voz grave. Las águilas vuelan más alto, más lejos. Es el silencio equivocado, es el silencio de cuando la tierra sabe que está siendo cazada. Xochitl sintió un nudo frío en el estómago. Sabía lo que eso significaba. La presencia de hombres, constantes y sigilosos, estaba alterando el equilibrio natural. La sombra del halcón se estaba alargando, volviéndose más densa. Han vuelto, susurró ella, y volverán, afirmó Itzae. No buscan ganado, no buscan tierra, me buscan a mí, y no pararán. Conozco a los hombres como Alcázar, no soportan que algo en su mundo no les pertenezca. Su mirada se posó en Mateo, que dormitaba junto al fuego. Y por buscarme a mí, los encontrarán a ustedes. La verdad de sus palabras era tan afilada como un trozo de obsidiana. La cueva, que había sido su santuario, se estaba convirtiendo en una trampa. Podían esconderse, sí, pero estarían esperando el fin, prisioneros de un pedazo de roca. Xochitl sintió que la desesperación la ahogaba. Entonces, ¿qué hacemos? No hay a dónde ir. El desierto nos matará antes que los hombres de Alcázar. Itzae se levantó y caminó hacia la boca de la cueva. La noche era clara y la Vía Láctea se extendía sobre ellos como un río de diamantes. En el horizonte lejano, casi fundiéndose con el cielo, se adivinaba la silueta de una cadena de montañas, tan distantes que parecían un sueño teñido de azul por la luz de la luna. Sí que lo hay, dijo él, su voz resonando con una vieja leyenda. Mi abuelo me hablaba de un lugar, un valle escondido en el corazón de esas montañas, un lugar protegido por acantilados tan altos que ni las águilas se atreven a anidar en ellos, con un río que nunca se seca y tierra tan fértil que el maíz crece solo. Hizo una pausa, su mirada perdida en la distancia.
Lo llamaban el corazón de la montaña. Decían que era un refugio para los que ya no tenían tribu, para los que escapaban, un lugar para empezar de nuevo. La idea era tan hermosa que dolía. A Xochitl le pareció un cuento de niños, una fantasía para consolar a los moribundos. Y si no existe, si es solo una historia, las historias son todo lo que nos queda a veces, respondió Itzae, girándose para mirarla. La luz de la luna tallaba su rostro, dándole la apariencia de un antiguo guardián de piedra. Pero esta es más que una historia. Vi un mapa una vez, dibujado en una piel de venado. Sé el camino, sé cómo llegar. El miedo luchaba en el interior de Xochitl contra una chispa de esperanza tan intensa que casi la cegaba. El viaje sería una locura. Semanas a través del desierto más implacable, con un niño pequeño, cazados como animales. No podemos, dijo, y su voz se quebró. Mateo no lo resistiría. Itzae se arrodilló frente a ella, y por primera vez su mirada no era la de un guerrero ni la de un maestro, sino la de un igual, un compañero en el mismo naufragio. Xochitl, aquí sobrevivimos, dijo. Y la palabra sonó hueca. Triste, vivimos de sobras, en la oscuridad, esperando que no nos encuentren, pero cada día esta cueva se vuelve un poco más pequeña. Cada día el miedo le roba un poco más de luz a los ojos de tu hijo. Su mirada se desvió hacia el niño dormido. Hola, y su cabeza señaló hacia las montañas azules. Allá podríamos vivir, podría correr sin miedo, podría conocer a otros niños, podría tener un hogar. Le tendió la mano, no para tocarla, sino como una ofrenda, un puente. Este niño merece más que un eco como compañero, merece un futuro. Y yo no quiero que el final de mi historia sea la venganza. Quiero que sea la construcción de algo nuevo. Contigo. Las últimas dos palabras quedaron flotando en el aire, llenas de un peso y una promesa que ninguno de los dos estaba listo para analizar. Xochitl miró a su hijo, a su pequeño tesoro, durmiendo con una inocencia que el mundo estaba decidido a destruir. Vio sus mejillas, todavía redondas de niño, y supo que Itzae tenía razón. Quedarse no era protegerlo, era enseñarle a vivir en una tumba. Irse era arriesgar su vida, pero era la única oportunidad que tenía de regalársela de verdad. La esperanza dejó de ser un sentimiento y se convirtió en un lugar en el mapa. El miedo no desapareció, pero fue superado por algo más fuerte. La determinación de una madre. Levantó la vista hacia Itzae y asintió lentamente. Prepara el camino, dijo, y su voz ya no era la de una víctima, sino la de una líder. Nos vamos a las montañas azules. No hubo más palabras esa noche. La decisión estaba tomada. Al alba comenzaron los preparativos. Cada movimiento era deliberado, cargado de propósito. Xochitl seleccionaba hierbas, no solo para curar, sino para nutrir y para dar fuerza. Itzae preparaba odre de agua, afilaba sus armas, trazaba mapas mental. Mateo, sintiendo la solemnidad del momento, envolvió cuidadosamente su pajarito de madera en un trozo de tela. Al amanecer del día siguiente, los tres se pararon en la boca de la cueva por última vez. Miraron hacia atrás, al único hogar que habían conocido juntos. Luego se giraron y enfrentaron el horizonte. Las montañas azules ya no parecían un sueño, eran una promesa, y cada paso que darían a través del desierto sería un acto de fe para reclamarla. Las montañas azules eran una promesa en el horizonte, pero entre la promesa y el presente se extendía el desierto de Chihuahua, un océano de arena y espinas que no entendía de esperanza. El primer día caminaron impulsados por la determinación, el segundo por la necesidad. Al final de la primera semana, caminaban por pura y obstinada memoria, recordando por qué habían empezado. El desierto se convirtió
en su principal antagonista. Era un enemigo sin rostro que atacaba por todos los frentes. El sol era un martillo de plomo que golpeaba sus cabezas desde el amanecer, obligándolos a buscar la escasa sombra de los ocotillos o las repisas de roca durante las horas más crueles. El viento era un ladrón que les resecaba la piel, les agrietaba los labios y les robaba la humedad de cada aliento. La tierra, una plancha ardiente que castigaba sus pies a cada paso. Su vida se redujo a un ritmo brutal y primario. Despertar antes del alba, caminar mientras las sombras eran largas. Beber sorbos medidos de agua que sabía a cuero y a polvo. Silencio, caminar, ocultarse del mediodía, caminar de nuevo hasta que la noche borraba el mundo, comer un poco de carne seca y pinole, dormir. Volver a empezar. Itzae era su ancla, su conocimiento del desierto era la única razón por la que seguían vivos. Les enseñó a encontrar agua donde parecía no haberla, cavando en el lecho de un arroyo seco hasta que la arena se humedecía. Les enseñó a comer la pulpa de los cactus para engañar a la sed y a respetar a las víboras que tomaban el sol sobre las rocas. Pero incluso con su sabiduría, el desierto les cobraba un peaje diario de fuerza y espíritu, y no era su único enemigo. El fantasma de Alcázar los seguía de cerca. Una tarde, mientras descansaban, Itzae, que nunca dejaba de vigilar, se congeló en una mesa lejana. Un destello, diminuto, como el ojo de una aguja, brilló por un instante. Un catalejo, no estaban siguiendo sus huellas. Los estaban esperando. Conocían la dirección general de su huida. Vagas, dijo Itzae, y el nombre fue un silbido de veneno. Sabe a dónde vamos, o al menos sabe que nos dirigimos a las montañas. La tensión regresó, más afilada que nunca. Ya no era una carrera contra la naturaleza, sino un juego mortal del gato y el ratón. Itzae comenzó a tomar rutas más difíciles, a través de cañones estrechos y pedregales que lastimaban sus pies, pero que eran intransitables para los caballos. Se movían más de noche, guiados por las estrellas que él le había enseñado a Mateo. Pero sus perseguidores eran implacables. Una mañana encontraron las huellas frescas de caballos herrados. Habían pasado a menos de una legua de donde habían dormido. La soga se estaba apretando. El punto de quiebre llegó en un paso rocoso conocido como el Espinazo del Diablo. Era su única ruta para cruzar una cadena de colinas y ganar un día de ventaja. Pero al llegar, vieron el polvo de los jinetes de Vargas acercándose por el valle que acababan de dejar. Estaban a menos de una hora detrás de ellos. No podemos cruzar con todo esto, dijo Itzae, su rostro una máscara de urgencia. Somos demasiado lentos. Tenemos que aligerar la carga. Ahora, el pánico se apoderó de Xochitl. ¿Qué podían dejar? Cada objeto era esencial. Las mantas para el frío de la noche, la poca comida que les quedaba, los odres de agua. El agua no gritó ella. No toda, respondió Itzae, ya desatando los nudos de su propio fardo, pero todo lo demás, todo lo que pese. Rápido, la decisión fue una agonía. Xochitl dejó caer las mantas que habían tejido sus abuelas, un ancla a un pasado que ya no existía. Dejó los utensilios de cocina, el molcajete de su madre. Cada objeto abandonado era un pedazo de su historia que se quedaba para siempre en el polvo. Itzae se deshizo de herramientas de repuesto y de la mitad de sus puntas de flecha. Mateo, entendiendo la desesperación del momento, empezó a vaciar su pequeña bolsa, sacó las piedras bonitas que había recogido, las plumas que había encontrado, pero en la prisa, el pajarito de madera que Itzae le había ayudado a tallar se le resbaló de las manos y cayó en una grieta profunda. «Mi pájaro», gritó.
y el sonido de su corazón rompiéndose fue más fuerte que el viento. Intentó alcanzarlo, sus pequeños dedos arañando la roca. Mateo, no hay tiempo, le gritó Xochitl, jalándolo del brazo mientras las lágrimas corrían por las mejillas del niño. Vámonos, urgió Itzae. Levantando al niño en brazos, corrieron. Treparon por el espinazo del diablo, con los pulmones ardiendo y el corazón en la garganta, dejando atrás sus posesiones, sus recuerdos y el pequeño pájaro de madera. Desde la cima vieron a los hombres de Vargas llegar al lugar que acababan de abandonar. Como lobos que han perdido el rastro, estaban a salvo. Por ahora, esa noche, no hubo fuego. Se acurrucaron en una grieta de la roca, temblando de frío, con el estómago vacío y el alma dolorida. Mateo lloraba en silencio, un llanto agotado por la pérdida de su único tesoro. Estaban más allá del agotamiento, en ese lugar desolado, donde la rendición parece la única respuesta. Xochitl, sintiendo que la esperanza se le escapaba, se abrazó a su hijo. Itzae los observó en la penumbra, se arrastró hasta ellos. El movimiento lento, adolorido, se sentó junto a Mateo, sin decir una palabra, sacó de su cinturón el cuchillo y un pequeño trozo de madera de mezquite que había guardado. A la luz de la luna, comenzó a tolar. Xochitl lo observó, viendo cómo sus manos, capaces de matar, se movían con una ternura infinita, dando forma a la madera. No era un pájaro lo que emergía, era algo más grande, más fuerte. Las alas extendidas de un halcón. Los halcones no se caen. Mateo, le susurró Itzae al niño, vuelan por encima de las montañas más altas. Como tú. Mateo dejó de llorar y observó, hipnotizado. Xochitl extendió la mano y la puso sobre el brazo de Itzae. Un gesto de gratitud tan profundo que no necesitaba palabras. Él detuvo su trabajo por un instante y cubrió la mano de ella con la suya. Era la primera vez que se tocaban con una intención que no era de curación ni de urgencia, sino de consuelo. Habían pagado un precio muy alto por su libertad. El desierto les había quitado casi todo, pero en esa noche fría y desolada, acurrucados juntos, se dieron cuenta de que no habían perdido lo más importante. Se tenían el uno al otro, y ese vínculo, forjado en el sacrificio y reafirmado en la ternura, era lo único que necesitarían para seguir adelante. Las montañas azules ya no eran un sueño en el horizonte, eran una muralla de piedra y pino que se alzaba frente a ellos, tan real que casi podían oler la resina y la tierra húmeda. La promesa estaba al alcance de la mano. Solo un último obstáculo se interponía, un cañón estrecho y sinuoso, conocido por los antiguos como la garganta de la serpiente. La única entrada a los valles altos. Entraron con una cautela nacida de semanas de persecución. El aire era más fresco aquí, y un pequeño arroyo corría sobre las piedras. Un lujo después del infierno de sed que habían pasado. Pero la belleza del lugar ocultaba una trampa. A mitad del cañón, Itzae se detuvo. El canto de los pájaros había cesado. Era el mismo silencio antinatural que había sentido antes. El silencio de una emboscada. Demasiado tarde. Desde las rocas en lo alto de la salida del cañón, la voz de Vargas resonó, llena de un triunfo aceitoso. «Se te acabó el camino, fantasma», gritó el capataz. «El patrón te manda saludos». Vargas y sus 3 hombres restantes estaban bloqueando la salida. Estaban a pie, rifles en mano, sus rostros curtidos por el sol y la crueldad. Itzae empujó a Xochitl y a Mateo detrás de una formación de rocas. Estaban atrapados. La garganta de la serpiente se había cerrado sobre ellos. «Es el fin», susurró Xochitl, su cuerpo temblando. «No».
dijo Itzae, sus ojos escaneando cada roca, cada sombra. Es una prueba. Su instinto guerrero le gritaba que atacara, que creara una distracción, que se llevara a uno o dos con él. Pero sabía que sería un suicidio. Estaban superados en número y en armas. La fuerza bruta no era la respuesta. Mientras Itzae evaluaba el terreno como un estratega, Xochitl lo evaluaba como una curandera. Su mirada no se detuvo en las rocas, sino en las plantas que crecían tenazmente en las orillas del arroyo. Y entonces la vio, una planta de hojas aterciopeladas y flores blancas en forma de trompeta. Sus abuelas la llamaban la hierba del diablo. Los doctos Toloach, una planta de poder inmenso, capaz de robarle la razón a un hombre, de hacerlo ver el mundo de los espíritus. No era un veneno que mataba el cuerpo, sino uno que engañaba a la mente. Itzae, susurró ella con una urgencia febril. El agua, él la miró, sin comprender. El arroyo, continuó ella, sus ojos brillando con una idea audaz y terrible. Ellos tienen sed, llevan días cabalgando, y el toloache, si lo beben. La comprensión amaneció en el rostro de Itzae. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en sus labios. No era un plan de guerra, era un plan de brujería. Era perfecto. La sabiduría de ella y la astucia de él. Escóndanse, le ordenó Itzae. Busca la grieta más alta que encuentres y no salgas por nada del mundo. Mientras Xochitl llevaba a un asustado Mateo a un refugio seguro, Itzae comenzó su parte del plan. Salió de detrás de las rocas, no para atacar, sino para ser visto. Disparó una flecha que se estrelló inofensivamente contra las rocas cerca de Vargas. Un acto de desafío diseñado para enfurecerlos y mantener su atención fija en él. «Ahí está», gritó uno de los hombres. «Vamos por él». Mientras dos de los hombres comenzaban a bajar torpemente por las rocas para flanquearlo, Xochitl, oculta por la vegetación, se deslizó hasta el arroyo. Con manos rápidas, arrancó un manojo de hojas y flores de toloache. Las machacó entre dos piedras, liberando su savia lechosa, y las dejó caer en una pequeña poza río arriba de donde los hombres habían dejado sus cantimploras. Itzae continuó su danza mortal, apareciendo y desapareciendo entre las rocas como un verdadero espíritu, manteniéndolos ocupados, atrayéndolos lejos de su campamento improvisado junto al agua. La persecución duró casi una hora. Finalmente, exhaustos y frustrados, los hombres de Vargas regresaron a su punto de partida, maldiciendo a la Paque invisible. «Espera a que se canse», dijo Vargas, secándose el sudor. «Tenemos la única salida y se nos está acabando el agua». Con un gesto, ordenó a sus hombres que rellenaran sus cantimploras en el arroyo. Bebieron con avidez. El agua fresca un alivio para sus gargantas resecas. Y entonces esperaron. El plan de Xochitl requería paciencia. Desde su escondite, la familia observaba. Pasó media hora. El sol comenzó a bajar. Uno de los hombres se quejó de que las rocas parecían moverse. Otro se rió de él, pero su risa sonó extraña. Hueca, el primero en caer, fue el hombre más joven. Dejó caer su rifle y comenzó a manotear al aire, gritando sobre arañas de sombra que trepaban por sus piernas. Poco después, el segundo se quedó mirando fijamente sus propias manos, murmurando que se estaban derritiendo. El desierto, que ellos creían haber conquistado, ahora se estaba metiendo en sus cabezas, cobrando su propia venganza. Vargas los miró con una mezcla de furia y confusión. Él también sentía un mareo extraño. Los colores del cañón se arremolinaban ante sus ojos. «El agua», gritó, comprendiendo demasiado tarde. La maldita bruja envenenó el agua. Fue entonces cuando Itzae emergió de las sombras. Ya no era una presa, era un depredador. Se movió con un silencio letal. Desarmó al primer hombre,
que estaba demasiado ocupado luchando contra sus demonios para notarlo. Empujó al segundo contra las rocas, dejándolo aturdido. Vargas, aunque mareado, levantó su rifle. El mundo se ondulaba a su alrededor. Vio 3 Apaches, luego 10, luego ninguno. Disparó a una sombra que no estaba allí. Antes de que pudiera recargar, Itzae estaba sobre él. No hubo una pelea prolongada. Un solo golpe preciso con el mango de su cuchillo en la base del cráneo y el capataz se derrumbó, inconsciente. El silencio regresó al cañón, roto solo por los gemidos de los hombres perdidos en sus pesadillas. Itzae se paró sobre el cuerpo de Vargas. Sacó su cuchillo. Este era el hombre que había dirigido la cacería, el perro principal de Alcázar. La venganza era un plato sérvido, fácil de tomar. En ese momento, Xochitl y Mateo salieron de su escondite. Ella no dijo nada. No hacía falta. Sus ojos se encontraron con los de Itzae, y en su mirada había un recordatorio silencioso. Nosotros no somos como ellos. Nosotros construimos, no destruimos. Itzae miró el cuchillo en su mano, luego el rostro pacífico de Mateo que se aferraba a la mano de su madre. La furia en su corazón, el fuego que lo había consumido durante tanto tiempo, finalmente se apagó, reemplazado por una calma fría y clara. Bajó el cuchillo, metódicamente. Recogió sus armas y las arrojó a una grieta profunda. Cortó las correas de sus caballos y los espantó, enviándolos al galope de vuelta por el cañón. Dejó a los hombres con sus alucinaciones, su agua y su humillación. Su castigo sería despertar, desarmados y a pie, derrotados no por la fuerza, sino por la sabiduría de aquellos que despreciaban. Sin mirar atrás, Itzae, Xochitl y Mateo caminaron hacia la salida del cañón. Ahora libre, el sol se ponía a sus espaldas, tiñendo las nubes de un rojo sangre, pero ellos caminaban hacia el este, hacia la noche y la promesa de las montañas. Habían enfrentado a sus demonios, tanto internos como externos, y habían ganado, no con venganza, sino con justicia, la justicia de la tierra. El paso a través de la garganta de la serpiente fue como un renacimiento. Al otro lado, el aire era diferente. Dejaron atrás el aliento seco y polvoriento del desierto, y aspiraron por primera vez el aroma a pino húmedo y tierra fértil de las montañas. El camino ahora era ascendente, un peregrinaje final hacia la promesa que los había mantenido en pie. El miedo se había ido. Por primera vez en años, Xochitl caminaba sin mirar constantemente por encima del hombro. La tensión que había vivido permanentemente en su nuca se disolvió, y su paso se volvió más ligero. Itzae ya no se movía como un guerrero acechado, sino como un hombre que regresa a casa. Llevaba a Mateo sobre sus hombros, y las preguntas del niño ya no eran susurros temerosos, sino exclamaciones de asombro ante el tamaño de los árboles y el color de las aves. Caminaron 2 días más, siguiendo el curso del arroyo que se hacía cada vez más caudaloso, su música una guía constante. Finalmente, Itzae se detuvo ante una pared de roca que parecía infranqueable, cubierta por una cortina de agua que caía desde lo alto como un velo de novia. Una cascada. Hemos llegado, dijo Itzae. Condujo a Xochitl y a Mateo detrás del velo de agua, a una abertura estrecha y húmeda en la roca. El pasaje era oscuro y corto, y al salir, la luz los cegó por un instante. Cuando sus ojos se acostumbraron, contuvieron el aliento. Ante ellos se extendía el corazón de la montaña. No era un paraíso de leyenda, sino algo mucho mejor. Era real, un valle amplio y verde, protegido por murallas de granito que se alzaban hacia el cielo. Un río de agua cristalina lo serpenteaba, y la tierra era de un negro intenso, rica y llena de vida. Dispersas por el valle, se veían una docena de chozas de adobe y madera, de las que ascendían delgadas columnas de humo. No estaban solos.
Al verlos emerger de la cascada, varias personas que trabajaban en un pequeño campo de maíz detuvieron su labor. Eran un mosaico de los olvidados, un par de familias apaches, varios mestizos, un anciano mexicano con la cara surcada de arrugas. Por un momento reinó un silencio tenso, los ojos de los habitantes del valle evaluando a los recién llegados. Una mujer de cabellos grises trenzados y rostro sereno se adelantó. No llevaba armas, solo la autoridad de una matriarca. Itzae dio un paso al frente, bajando a Mateo al suelo. Puso una mano sobre el hombro del niño y otra sobre el de Xóchitl. No habló en apache ni en español, sino en el lenguaje universal de los desposeídos. Venimos en son de paz, dijo, su voz clara y sin rastro de agresión. Buscamos un lugar donde plantar raíces y ver crecer a nuestro hijo. La mujer de cabellos grises los miró a los tres. Vio la fatiga en sus huesos, el polvo del desierto todavía pegado a su piel, las cicatrices visibles y las invisibles. Vio el feroz instinto protector en la mirada de Xóchitl, la sabiduría cansada en los ojos de Itzae y la inocencia expectante en el rostro de Mateo. Vio, en resumen, un reflejo de sí misma y de todos los que habían encontrado refugio en ese valle. Sonrió, una sonrisa lenta que iluminó su rostro. Han encontrado ese lugar, dijo en un español suave. Todo el que viene con el corazón en la mano y la voluntad de trabajar es bienvenido. Aquí no preguntamos por el pasado, solo ayudamos a construir el futuro. Bienvenidos al valle. Amé después. El sol del atardecer teñía de oro las cumbres de las montañas. Xóchitl estaba de rodillas en un pequeño huerto recién labrado junto a una modesta cabaña de adobe que la comunidad les había ayudado a levantar. Sus manos, antes agrietadas por la sequedad, ahora estaban manchadas de tierra fértil. A unos metros, en la orilla del río, Itzae le enseñaba a Mateo a construir una pequeña presa con piedras para desviar el agua hacia el huerto de su madre. El halcón de madera que Itzae le había tallado reposaba en la orilla, vigilando. Se reían los dos, el sonido claro y limpio, mezclándose con el murmullo del agua. Xóchitl se detuvo y los observó. La imagen era tan llena de paz, tan perfecta, que sintió un nudo de gratitud en la garganta. Todo el dolor, todo el miedo y todo el sacrificio del desierto habían valido la pena solo por ese instante. Mateo, con las mejillas sonrosadas por el esfuerzo, miró el agua clara que corría entre sus dedos, y luego a Itzae. «Itzae», preguntó con la seriedad de un niño que hace una pregunta importante. «¿Aquí es donde nace el agua?» Itzae dejó de apilar piedras. Su mirada se levantó del río y se posó en Xóchitl, que le devolvió la sonrisa. Luego miró a Mateo, y en sus ojos había una ternura tan profunda como el valle mismo. «Sí, y yo», respondió suavemente. Le puso una mano en la cabeza al niño y con la otra señaló el río que fluía desde el corazón de la montaña. «El agua nace allí, y también nace aquí». Su mano dejó la cabeza de Mateo y se posó suavemente sobre el pecho del niño, justo encima de su corazón. Luego extendió esa misma mano hacia Xóchitl. Ella se la tomó, sus dedos entrelazándose, la tierra de su huerto mezclándose con la humedad del río en su piel. No habían encontrado un hogar, lo habían forjado en el fuego del desierto, lo habían defendido con la unión de sus sabidurías, y ahora, finalmente, lo estaban construyendo. Juntos, el hogar no era el valle, eran ellos tres, mirando el atardecer, con el sonido del agua recién nacida como la primera nota de una canción que duraría para siempre. Donde el agua nace es en su corazón, un testimonio de cómo el amor y la compasión pueden florecer en la tierra más árida, borrando las fronteras impuestas por el odio y el prejuicio.
nos enseña que el verdadero honor no se hereda en la sangre ni en el apellido, como creía don Damián, sino que se forja en el valor de proteger a un inocente y en la nobleza de ofrecer sanación a un supuesto enemigo. La historia de Xóchitl, Itzae y el pequeño Mateo nos recuerda que la valentía más grande no siempre está en la batalla, sino en la decisión de abandonar un pasado de dolor para caminar juntos hacia un futuro incierto, construyendo con las propias manos un destino que nadie les había prometido. Al final, esta es una historia que celebra a la familia elegida, esa que no se define por el linaje, sino por las personas por las que uno es capaz de cruzar el desierto y encontrar, por fin, un lugar donde empezar de nuevo. Mi querido amigo, espero que este viaje a través del desierto te haya conmovido el corazón. Gracias por acompañarnos una vez más. Soy Pedro Fernández y te recuerdo que las más grandes familias, como los ríos más caudalosos, a menudo nacen del manantial más inesperado. Hasta la próxima historia.